Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para planear y organizar la boda de tus sueños. Existen muchas supersticiones alrededor de las bodas en el mundo muy interesantes y curiosas. Hoy traemos 5 supersticiones más y su origen. La primera parte puedes encontrarla en las tarjetas de al final del video o en la cajita de descripción. Comencemos. Superstición, según su definición, es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Las supersticiones de boda son creencias heredadas de otros tiempos en los que se asumía que hacer o dejar de hacer algo traería felicidad o desdicha a la pareja. Hablar de supersticiones en bodas generalmente llama la atención y atrapa la curiosidad de las personas, crean o no en ellas. Seguramente han escuchado algunas y otras forman parte de las tradiciones populares de su país. Conozcamos 5 de las supersticiones más clásicas de las bodas. El velo y las novias. Los antiguos romanos y griegos creían que los velos protegían a la novia de los espíritus malignos el día de su boda. La novia usaba un velo que le cubría la cara al ir a la ceremonia y caminar en el pasillo del templo para escapar disfrazada de los espíritus malignos que estaban celosos de su felicidad. Antes de continuar, quiero agradecer a nuestros nuevos suscriptores. Bienvenidos. Y si la información te resulta interesante, por favor da like, suscríbete, comparte y da clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. El lanzamiento del ramo. En la época medieval se consideraba una suerte tener una pieza del vestido de novia, por lo que los invitados se reunían después de la ceremonia, perseguían a la novia e intentaban rasgar partes del vestido, a veces destrozándolo. El lanzamiento del ramo se originó para distraer a los invitados mientras los novios escapaban. Regalar cuchillos. En algunas culturas se cree que un cuchillo significa una relación rota, y por lo tanto es una mala opción para recibir como regalo de bodas, pero tiene solución. Según el folclore, si los cuchillos son un regalo, simplemente debe darse un centavo a quien los regaló, de esa forma es una compra y no un regalo. Henna. Las novias de Oriente Medio se pintan las manos y los pies con henna para protegerse del mal de ojo. En las bodas hindús, musulmanes y sikhs, la henna se aplica de 1 a 3 días antes de la boda, y la novia la lleva en las manos y los pies durante las ceremonias nupciales. La superstición dicta que cuanto más oscura sea la henna en la mano de la novia, más fuerte será su matrimonio. Rima. Una antigua rima inglesa dice que el día de su boda las novias deben usar algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul y 6 peniques en el zapato. ¿Pero qué significa usarlos? Algo viejo simboliza el pasado de la novia y los valores de su familia. Podría ser una joya. Algo nuevo representa un nuevo capítulo lleno de buena fortuna y felicidad. Puede ser un regalo del novio o de su familia. Algo prestado es algo perteneciente a una amiga o familiar felizmente casada para garantizar que el matrimonio de la novia sea tan feliz como el de ella. Podría ser cualquier accesorio nupcial. Algo azul representa la pureza, fidelidad y modestia para el futuro matrimonio y podría ser una cinta o broche. Aunque los 6 peniques han estado fuera de circulación desde hace mucho tiempo, las novias pueden comprarlos especialmente para colocarlos en sus zapatos el día de su boda para la riqueza duradera. Como comentamos anteriormente, cada quien decide si cree en estas supersticiones y si las lleva a la práctica o no. Depende de la cultura de la pareja y sus costumbres familiares. Nos encantará saber si en tu ciudad o país hay algunas supersticiones de boda o si conoces alguna diferente. Compártelas con nosotros. Dejen de saber sus comentarios y dudas, son muy importantes para nosotros y con gusto les ayudaré a resolverlas. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto es todo por hoy, hasta un próximo video.